El médico que exhumó el cuerpo de Bernadette en 1925 jamás volvió a ejercer. Lo que tocó no era posible. Mis manos dejaron de temblar exactamente a las 2 de la madrugada. No porque me hubiera calmado, sino porque algo las detuvo. Llevaba 47 minutos con los guantes puestos, arrodillado sobre el suelo de piedra de aquella cripta, y lo que tenía delante de mí era imposible, no improbable, no sorprendente, imposible en el sentido estricto, médico, documentado, irreversible de esa palabra. El cuerpo de Lourdes llevaba 67 años bajo tierra, y yo acababa de tocarle la mejilla. Era flexible, era suave, olía a violetas. 67 años. Retiré los guantes, los miré durante un momento largo, y luego los dejé caer al suelo de la cripta sin volver a recogerlos. Nunca más volví a ejercer como médico. Pero eso no es lo primero que necesitas saber. Lo primero es lo que encontré dentro del féretro que nadie esperaba encontrar, lo que los documentos de 1925 registraron y después enterraron durante décadas, y la razón por la que Carlo Acutis, un adolescente que murió en 2006, ya sabía lo que yo iba a descubrir aquella noche, 16 años antes de que ocurriera. Guarda esa fecha, 16 años. Porque va a importar. Hay algo más que no te he contado todavía, la carta, sellada, con mi nombre escrito encima con una letra que no reconocí hasta mucho después. La carta que recibí en 2019 y que no abrí hasta la noche en que todo cobró sentido. Y cuando la abrí, lo que encontré dentro no podía haber sido escrito por ningún ser humano vivo en el momento en que fue enviada. Esos 3 hilos, el cuerpo, la carta y Carlo, van a converger en un punto exacto de esta historia, y cuando converjan ya no habrá vuelta atrás. Mi nombre es el Dr. Etienne Moreau. Fui médico forense durante 31 años, con especialización en patología tanatológica en la Universidad de Lyon, 412 exhumaciones documentadas en territorio francés. No creía en milagros. Creía en la temperatura corporal, en la fauna cadavérica, en la escala de descomposición de Mant. Llevaba una regla en el bolsillo del guardapolvo y la usaba más que el rosario que mi abuela me dejó y que guardaba en un cajón cerrado con llave. Eso era yo en 1925. Lo que fui después es otra historia. Antes de que te cuente lo que pasó aquella noche en la cripta, y solo voy a detenerme un momento, quiero agradecer a 3 personas que han dado un paso al frente y se han hecho miembros de este canal: a Reina Monge, a Manuel García Rodríguez y a Ramón Clivile. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo Acutis. Gracias por mantener viva su memoria conmigo. Y ahora vuelvo a aquella cripta, porque todavía no te he contado lo peor de lo que encontré dentro del féretro. El encargo llegó en febrero de 1925. Un sobre oficial con membrete del obispado de Tarbes y Lourdes, membrete azul marino sobre papel grueso, sellado con lacre. Dentro, 3 páginas mecanografiadas con espaciado simple y una instrucción al final que leí 2 veces porque no entendí bien la primera. El Vaticano había solicitado formalmente una tercera exhumación del cuerpo de Bernadette Soubirous, monja de la Congregación de las Hermanas de la Caridad, fallecida el 16 de abril de 1879 en Nevers, Francia, 46 años atrás. El objetivo era completar la documentación médica necesaria para el proceso de canonización. Me asignaron como médico principal. Había 2 motivos. Mi expediente era el más limpio de la región, 412 exhumaciones sin un solo informe impugnado, y además no era practicante. El Vaticano, según me explicaron después un prelado de voz cansada, prefería un observador sin prejuicios en ninguna dirección, ni a favor ni en contra. Solo los datos. Acepté porque era un caso que pagaría bien y porque en febrero de 1925 no tenía nada más urgente que hacer. Así de simple. Llegué a Nevers el 18 de febrero. Hacía un frío seco, de los que te agrietan los labios antes de llegar al andén. El convento de Saint-Gildard era un edificio largo, de piedra gris, con jardines claustrales que en invierno parecían esqueletos de jardines.
Me recibió una monja de unos 60 años que no dijo su nombre y me condujo sin palabras hasta la celda que me habían asignado. Pequeña. Una cama de madera, un crucifijo de hierro en la pared, una ventana que daba al jardín del norte. La temperatura interior del convento era de exactamente 9 grados centígrados. Lo medí con el termómetro de bolsillo que siempre llevaba encima, el Negretti Ansambra de doble escala que había comprado en Londres en 1911 y que no me había fallado nunca. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, comenzó el proceso formal. La capilla de la cripta estaba en el ala este del convento. Bajamos 17 escalones de piedra desgastada, yo, un notario apostólico llamado Gustave Pitot, 2 sacerdotes cuyos nombres he olvidado y uno que no olvidaré nunca, el padre Joseph Busquet, médico antes de ser sacerdote, especialización en anatomía patológica por Montpellier, 8 años de práctica antes de ordenarse. Lo anoté porque me pareció relevante, y lo fue. El féretro era de roble, con herrajes de bronce que habían adquirido ese tono verdoso de los metales que llevan décadas sin ver el aire. Lo extrajeron 4 hombres que trabajaban en silencio. Nadie hablaba. La única voz era la del notario dictando para el acta. Cuando levantaron la tapa, lo primero que sentí fue el olor. Violetas. No putrefacción. No el olor denso y agrio que conozco desde los 22 años. El olor que se queda en la ropa y en el pelo y que no sale con nada. Violetas, ligero, persistente, completamente fuera de lugar a 16 metros bajo tierra en un convento del centro de Francia en febrero. Miré al padre Busquet. Él me miraba a mí, después miré el cuerpo. Bernadette Soubirous llevaba 46 años muerta. 168 centímetros de longitud. Lo medí yo mismo con la cinta métrica. 168 centímetros. Posición de decúbito supino. Hábito religioso negro preservado. Manos cruzadas sobre el abdomen con un rosario entre los dedos. El rostro era el que me detuvo. No había cera. No había ungüentos de conservación. No había técnica de embalsamamiento conocida que explicara lo que veía. La piel era de un tono amarillo pálido, ligeramente cerosa, pero presente, entera, sin perforaciones, sin hundimientos, sin la retracción de tejidos que ocurre invariablemente en cualquier cuerpo enterrado durante más de 3 años, incluso en las mejores condiciones de temperatura y humedad. Extendí la mano con el guante puesto y toqué la mejilla izquierda. Era flexible. Retiré la mano, la volví a extender, toqué de nuevo. Presioné levemente con 2 dedos, el índice y el medio, como se hace en el test de consistencia tisular, y la piel cedió, ligeramente, como lo hace la piel de alguien vivo pero en reposo. 46 años. El padre Busquet se había arrodillado sin que yo lo notara. Rezaba en voz baja. El notario seguía dictando, con la voz ligeramente quebrada. Saqué el termómetro. Lo introduje bajo la axila izquierda del cuerpo siguiendo el protocolo estándar. Esperé 3 minutos. Lo retiré y lo leí bajo la luz de la lámpara de carburo. 8 grados centígrados, con 2 décimas. La temperatura ambiente de la cripta era de 9 grados con 1. Eso era esperado. Lo que no era esperado era la consistencia. Lo que no era esperado era la piel intacta. Lo que no era esperado era el olor. Y lo que menos esperaba era lo que encontré a continuación, cuando levanté levemente el hábito para examinar la región abdominal con el instrumental habitual. No lo describiré aquí con detalle, porque algunos detalles pertenecen al informe oficial y no a esta narración, pero sí diré esto. El estado de los órganos internos, verificado por palpación externa y por auscultación con el estetoscopio del padre Busquet, quien fue el segundo en tocar el cuerpo, era incompatible con 46 años de inhumación en cualquier condición conocida. El hígado, normalmente el primer órgano en perder su estructura, presentaba una resistencia a la palpación que anoté como estructura preservada, consistencia firme, contornos definibles. El abdomen no estaba distendido, no había gases, no había licuefacción. Pasé 4 horas en esa cripta. Cuando subí, el sol ya había pasado el mediodía. Me senté en el primer banco del jardín.
El frío de febrero me llegaba a través de la ropa, pero no me moví. El notario salió un rato después. Me preguntó si me encontraba bien. Le dije que sí. Era mentira. No dormí esa noche. A las 4 de la mañana escribí el borrador del informe. Lo reescribí 3 veces. En la versión final, que firmé el 20 de febrero de 1925, usé estas palabras exactas. El estado de conservación del cuerpo es científicamente inexplicable, dado el tiempo de inhumación, las condiciones del terreno y la ausencia de procesos de embalsamamiento verificados en los registros de 1879. El examen no permite postular ninguna causa natural conocida para la preservación observada. Esa frase me costó 4 horas escribirla. El padre Busquet firmó como segundo observador. Su informe fue más corto que el mío. Decía: he visto lo que ningún médico debería ver si se atiene a lo que sabe. Me alegra haberlo visto. Guardé una copia de mi informe en una carpeta de cuero marrón que metí en la maleta. Y al fondo de la maleta, debajo de todo, algo más que no había planeado llevarme, pero que el padre Busquet puso en mis manos el último día antes de que tomara el tren de vuelta a Lyon. Un objeto pequeño, envuelto en un trozo de tela de hábito, un rosario, viejo, cuentas de madera oscura, desgastadas por el uso. Me dijo que había pertenecido a una de las hermanas que habían cuidado a Bernadette en sus últimos años en el convento, una mujer que había muerto en 1912 y que en sus 40 años de vida religiosa nunca había faltado a una sola hora canónica. Me dijo que lo guardara. Me dijo que no lo abriera, que lo dejara envuelto, que algún día sabría por qué. Lo guardé. Volví a Lyon y no volví a ejercer la medicina. No lo decidí esa tarde en el tren. Lo fui decidiendo durante las semanas siguientes, mientras intentaba redactar 3 informes pendientes de casos ordinarios, y descubrí que no podía escribir las palabras causa de muerte sin que me temblara la mano. No por trauma, sino porque 46 años en tierra, y esa piel flexible y ese olor a violetas habían desmantelado el vocabulario completo con el que yo había entendido la muerte durante 31 años. Y sin ese vocabulario no podía hacer mi trabajo. Presenté mi renuncia el 15 de marzo de 1925. La aceptaron sin preguntas. El rosario envuelto en tela de hábito lo puse en el cajón donde guardaba el de mi abuela. El cajón que siempre tenía cerrado con llave. Ahora tenía 2. Pero lo que no sabía, lo que no podría saber hasta décadas después, era que ese rosario no era solo un objeto. Era la primera pieza de algo que tardaría casi un siglo en completarse, y la segunda pieza tenía un nombre que en 1925 no existía todavía, porque el que lo llevaba no nacería hasta el 3 de mayo de 1991, en Londres, en una familia italiana de apellido Acutis. Aquí necesito detenerme un momento, porque si esto que estás escuchando te está haciendo algo por dentro, algo concreto, esa sensación de que la realidad tiene más capas de las que ves a simple vista, quiero decirte algo rápido antes de seguir. Desde que esta historia llegó a mis manos, llevo un rosario hecho en memoria de Carlo Acutis, con cuentas en forma de rosa, para rezarlo cada día, para sostenerlo cuando las cosas pesan demasiado. Si quieres tener a Carlos cerca mientras escuchas y rezas, ese rosario está en el primer enlace de la descripción, justo debajo del vídeo, y también en el comentario fijado de este vídeo. Llega a cualquier país, está hecho con cuidado, para acompañar la oración, no para adornar una repisa. Pero ahora deja que vuelva a lo que pasó, porque todavía no te he contado qué había dentro de ese rosario que nadie encontró hasta 1979. Y cuando te lo cuente, va a cambiar todo lo que crees que entiendes de esta historia. Lo que no aparece en ningún informe oficial de 1925 es lo que el padre Busquet me contó la noche antes de mi partida. No en la cripta, en la sala de visitas del convento, con una taza de café frío entre las manos y la voz muy baja, aunque estábamos solos.
Me habló de la primera exhumación, la de 1909. Bernadette llevaba en tierra 30 años cuando la desenterraron por primera vez. El objetivo era el mismo: documentar el estado del cuerpo para el proceso de beatificación. El médico principal de esa primera exhumación fue el doctor Jourdan. Presente también el doctor David, médico de guardia del asilo. Ambos firmaron un informe que Busquet había leído completo, con acceso especial que le había concedido el obispado. La descripción de 1909 era casi idéntica a la mía de 1925. Piel preservada, sin putrefacción, sin gases, sin distensión abdominal. Los músculos de la cara y del cuello conservaban una firmeza que el doctor Jourdan describió como rigor mortis persistente, aunque ambos sabían que el rigor mortis en condiciones normales desaparece a las 48 horas. 30 años de rigor mortis no existe en ningún manual de patología. Había también una segunda exhumación, la de 1919, 10 años después. El doctor Talon, mismo resultado, mismo olor, mismo estado. 3 exhumaciones, 3 médicos distintos, 3 informes que decían lo mismo, y los 3 dejaron la práctica médica activa en los años siguientes a la exhumación. El doctor Jourdan se convirtió en profesor de historia eclesiástica en Burdeos. El doctor David cerró su consultorio en 1921. Y yo, el doctor Etienne Moreau, presenté mi renuncia al Colegio de Médicos de Lyon el 15 de marzo de 1925. Cuando Busquet me contó esto, me quedé en silencio durante varios segundos. Después le pregunté si eso era una advertencia. Me miró con una expresión que no era exactamente amable ni exactamente severa. Me dijo que no era una advertencia, que era una estadística. 3 médicos, 3 exhumaciones, 3 vidas profesionales terminadas. La estadística era del 100%. Esa noche no dormí, pero tampoco dormí bien durante los siguientes 4 meses. El problema que había empezado como una anomalía técnica, una temperatura equivocada, una piel que no debería estar preservada, había dejado de ser técnico. Se había convertido en algo personal, porque yo no era un hombre de fe. No rezaba, no pisaba iglesias excepto para funerales ajenos, y sin embargo, lo que había tocado en esa cripta había modificado algo en mí que no tenía nombre en ningún formulario médico. No era conversión, era otra cosa. Era la certeza, no la fe, la certeza fría y firme de que la realidad tenía una extensión que yo no conocía, y esa certeza, paradójicamente, era más difícil de manejar que la fe. La fe tiene liturgia, tiene horarios, tiene fórmulas para los momentos que no se entienden. La certeza sin fe es solo un cuarto vacío con una puerta abierta y no sabes a qué da. Pero eso tampoco es lo peor que descubrí aquellos días en Nevers. Lo peor fue lo que encontré dentro del féretro, en el fondo, debajo del cuerpo, que nadie había mencionado en ningún informe anterior. Era un papel doblado, pequeño, del tamaño de un billete, amarillento, frágil, con la escritura desvaneciéndose hacia la esquina inferior. El notario Pitot lo documentó en el acta, brevemente, como objeto personal de naturaleza devocional incluido en el féretro en fecha desconocida. Nadie lo leyó en voz alta, nadie lo fotografió, porque en 1925 los fotógrafos de documentación no llegaban a los espacios tan reducidos de las criptas con el equipo que haría falta. El papel fue trasladado al archivo del obispado de Nevers ese mismo día. Yo lo había leído. En los 3 minutos que estuve solo en la cripta mientras el notario subía a buscar otro formulario, antes de que nadie me dijera que no podía tocarlo, lo leí. Lo sostuve con los guantes puestos. 5 líneas, escritura femenina, pequeña, apretada, sin fecha, sin firma. Las 5 líneas decían, en francés de mediados del siglo XIX, el que la encuentre así no podrá volver al lugar de donde vino como si no la hubiera visto. Que no tenga miedo, que lleve el rosario, que espere. Hay otro después de él que completará lo que él empieza. Lo memoricé en ese momento, porque algo en mí supo que iba a necesitarlo. Hay otro después de él que completará lo que él empieza.
En 1925 no sabía quién era ese otro. No podía saberlo, pero la frase me acompañó durante décadas como un ruido de fondo que no podía apagar. Un bajo continuo detrás de cada año que vivía sin medicina, sin consultorio, sin el vocabulario que había construido durante 31 años y que la cripta de Nevers me había desmantelado en 4 horas. Guardé mi informe. Guardé el rosario envuelto en tela. Guardé las 5 líneas en la memoria. Y esperé, aunque no sabía que era eso lo que estaba haciendo. Los años que siguieron son difíciles de narrar con precisión porque no son dramáticos. No hubo un momento de ruptura, ni una iluminación, ni la conversión que los libros de espiritualidad suelen requerir. Hubo, simplemente, una vida que siguió hacia adelante con una pieza diferente en el centro. Volví a Lyon, vendí el consultorio. Compré una casa pequeña en las afueras, con jardín, y pasé los 2 primeros años sin saber exactamente qué hacer con los días. Leí. Caminé. Escribí un diario que en los primeros meses era técnico, notas de patología mezcladas con preguntas sin respuesta, y que hacia el final del segundo año se había convertido en algo que no sé cómo clasificar. No era teología, no era filosofía. Era simplemente el registro de un hombre que había tocado algo que no podía hacer y que seguía intentando entender qué era lo que había tocado. En 1928 retomé el contacto con el padre Busquet, que para entonces era párroco en un pueblo pequeño al sur de Lyon. Le escribí una carta. Me respondió a los 10 días. Seguimos escribiéndonos durante 15 años. Fueron quizás las cartas más útiles que he leído nunca, porque Busquet tenía el don raro de ser completamente honesto sobre las cosas que no entendía. No me ofrecía explicaciones, me ofrecía compañía en la perplejidad. En una de esas cartas, recibida en el otoño de 1931, escribió algo que anoté en el diario con doble subrayado. El cuerpo que vimos no estaba preservado por ninguna fuerza que se dirija desde fuera hacia la materia. Estaba preservado porque la materia obedece a algo que está dentro de ella y que normalmente no vemos porque la descomposición lo cubre. Lo que Bernadette tiene dentro no ha terminado todavía. Escribí eso en el diario, lo cerré, lo puse en el cajón donde estaban los 2 rosarios, no lo abrí en 4 meses. Porque la frase de Busquet, lo que tiene dentro no ha terminado todavía, me perturbó de una manera que no esperaba. Hasta ese momento había asumido que el misterio era retrospectivo. Algo había pasado con ese cuerpo, y yo lo había documentado. Pero Busquet me estaba diciendo que el misterio era prospectivo, que seguía ocurriendo, que el cuerpo de Nevers era un proceso activo, no un estado fijo. Y si eso era cierto, entonces la frase del papel doblado, hay otro después de él que completará lo que él empieza, también era prospectiva. Alguien vendría, alguien completaría algo. Yo no era el final de la historia, era el comienzo. Eso era más difícil de vivir que ser el final, porque si eres el final, al menos tienes el arco completo. Si eres el comienzo, tienes que esperar. Y no sabes cuánto. En 2019, 94 años después de que yo bajara esos 17 escalones en Nevers, algo llegó a mis manos que no esperaba. Una carta, sobre blanco, moderno, con matasellos de Asís, Italia. 16 de mayo de 2019. Mi nombre en el exterior, escrito a mano con una caligrafía que no reconocí. Dentro, una sola hoja doblada en 3, sin membrete, sin fecha, con estas palabras en italiano, traducidas aquí al español. El joven que buscas nació el 3 de mayo de 1991. Murió el 12 de octubre de 2006 con 15 años. Fue enterrado en Asís. Ha habido una exhumación. Lo que encontraron no era posible, como lo que usted encontró, y él sabía que usted iba a recibirlo. La carta no tenía firma. Me quedé con el sobre abierto en la mano durante varios minutos. Después fui al cajón. Saqué el rosario envuelto en tela de hábito. Lo puse sobre la mesa sin abrirlo, tal como el padre Busquet me había dicho en 1925. Lo miré durante un tiempo que no me di. Alguien sabía mi nombre.
Alguien sabía lo que yo había visto en Nevers. Y alguien me estaba hablando de un joven muerto en 2006, enterrado en Asís, cuyo cuerpo había sido exhumado y del que se había encontrado algo que no era posible. Ese joven era Carlo Acutis, y él sabía que yo iba a recibir esa carta. Antes de que te cuente lo que descubrí sobre Carlo, sobre quién era, sobre lo que había construido antes de morir a los 15 años, quiero pedirte algo. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, algo que no es solo curiosidad, sino también fe, o la orilla de la fe, o el deseo de tener algo concreto con lo que rezar mientras escuchas estas cosas que no tienen explicación, puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Ser miembro es un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo, en Asís, donde puedes ir a verle si algún día tienes la oportunidad. Está en el segundo enlace de la descripción, debajo del vídeo. Es tu forma de caminar conmigo en esto. Y ahora deja que te cuente quién era Carlo Acutis, porque lo que encontré al investigar su vida me golpeó de una manera que ningún documento médico había logrado jamás. Empecé a investigar esa noche. No porque fuera urgente, sino porque no podía hacer otra cosa. El nombre Carlo Acutis no estaba en ninguna fuente que yo conociera. Era 2019 y su beatificación todavía no había ocurrido. Eso vendría en octubre de 2020. Pero había registros, había artículos en italiano, en inglés, en español. Había un sitio web que el propio Carlo había construido antes de morir. Un catálogo digital de milagros eucarísticos de todo el mundo, más de 160 casos documentados, con fotografías, fechas, análisis y fuentes verificables. Un adolescente de 15 años había construido eso, solo, en su cuarto, en Milán, con un ordenador de segunda mano. Pasé 3 noches leyendo. Carlo nació en Londres el 3 de mayo de 1991, de padres italianos. La familia volvió a Italia cuando era pequeño. Creció en Milán. Era normal en todo lo externo: videojuegos, fútbol, amigos, y completamente extraordinario en todo lo interno. Recibió la primera comunión a los 7 años, 2 antes de lo habitual, porque él lo pidió. A los 11 había fundado un grupo de catequesis en su barrio. A los 12 empezó el catálogo de milagros eucarísticos. Lo presentó como una exposición itinerante. Llegó a 25 países. En septiembre de 2006 le diagnosticaron leucemia aguda mieloide tipo M3. Un tipo de leucemia que en adultos tiene un índice de respuesta al tratamiento de entre el 70 y el 90%, dependiendo de la precocidad del diagnóstico. En Carlo, la progresión fue tan rápida que los médicos del Hospital San Gerardo de Monza describieron el avance como fulminante. Había recibido el diagnóstico el 2 de octubre. Murió el 12 de octubre. 10 días. Tenía 15 años. Antes de morir en el hospital, dijo a su madre una frase que Antonia Salzano repitió en cada entrevista que dio después. Ofrezco mis sufrimientos al Señor por el Papa y por la Iglesia, para no ir al purgatorio y para ir directamente al paraíso. No lo dijo en un momento de calma mística, lo dijo con dolor, con morfina en el cuerpo y 40 grados de fiebre. Su madre también contó que durante los últimos días en el hospital, Carlo hablaba de personas y lugares con una precisión que resultaba difícil de explicar. Nombraba personas a las que ella no conocía. Describía situaciones que no habían ocurrido todavía. Nada dramático, nada teatral. Solo frases concretas, con nombres y detalles, que Antonia fue anotando porque no sabía qué hacer con ellas y que más tarde resultaron ser exactas. Una de esas frases, según el testimonio de Antonia documentado en los archivos del proceso de canonización, era esta: un médico que no creerá va a necesitar que alguien le escriba. Una frase, sin más contexto, sin fecha, sin nombre. Antonia no supo a qué médico se refería Carlo. No lo supo durante años. Yo llevaba 94 años sin ejercer la medicina cuando leí esa frase en la pantalla del ordenador a las 2 de la mañana, en mi casa de Lyon, con el sobre de Asís todavía sobre la mesa y el rosario envuelto sin abrir al lado del cajón.
Un médico que no creerá. Yo había sido médico durante 31 años, y la razón por la que dejé de serlo era exactamente esa, que lo que había visto no entraba dentro de lo que yo era capaz de creer. Pero todavía faltaba la pieza que cerraba el círculo. La pieza que estaba desde 1925 en el rosario envuelto en tela de hábito que el padre Busquet me había puesto en las manos el último día en Nevers, con la instrucción de no abrirlo hasta que supiera por qué. Ahora sabía por qué, o creía saberlo, todavía no lo suficiente. Hay una cosa sobre Carlo Acutis que los artículos mencionan de pasada, pero que yo me detuve a leer con toda la atención que pude reunir a las 2 de la mañana. El catálogo de milagros eucarísticos que él construyó tiene 166 casos documentados. Cada caso incluye la fecha del suceso, el lugar exacto, el tipo de milagro, las circunstancias de verificación y, cuando existía, el análisis científico posterior. Carlo no los inventó, los investigó, viajó con sus padres a varios de los lugares donde habían ocurrido, leyó las actas eclesiásticas, contactó con historiadores, lo hizo entre los 12 y los 15 años, simultáneamente a los estudios, al fútbol, a los videojuegos. Uno de los casos del catálogo era Lourdes, no el cuerpo de Bernadette, las apariciones, las curaciones documentadas en el Bureau des Constatations Médicales de Lourdes, el organismo que desde 1882 verifica médicamente los casos de curación atribuidos a Nuestra Señora de Lourdes. En 2006, el año en que Carlo murió, el número de curaciones reconocidas oficialmente era de 67. Carlo había listado los primeros 44, con fecha, nombre del curado, diagnóstico médico previo, diagnóstico médico posterior y nombre del médico verificador. Lo que me detuvo fue el caso número 31. Señalaba la cura de un hombre diagnosticado con una condición pulmonar severa en 1923, verificada por el Buró en 1929. El médico verificador principal, cuyo nombre aparecía en el acta original, era el doctor Gustave Pitot, el mismo Gustave Pitot que había actuado como notario apostólico en la exhumación de Nevers en febrero de 1925. No era una coincidencia imposible. Pitot había tenido una vida profesional larga y había actuado en múltiples funciones a lo largo de ella. Pero Carlo, al construir el catálogo, había incluido una nota a ese caso, una sola línea entre paréntesis que no era habitual en el resto de las entradas, presente también en Nevers, 1925. Carlo sabía que Pitot había estado en Nevers, y si sabía eso, ¿qué más sabía? Busqué si había algún testimonio de Carlo sobre Bernadette. Encontré uno en un vídeo de archivo filmado en 2005. Un año antes de morir, en una conferencia escolar en Milán donde presentó parte del catálogo. La calidad del vídeo era pobre, granulada, con sonido de sala grande sin micrófono de solapa. Carlo hablaba de pie, con una presentación en diapositivas detrás, con la soltura de alguien que ha explicado lo mismo muchas veces. En un momento, al hablar de los cuerpos incorruptos de santos, mencionó a Bernadette. Dijo: hay 3 médicos que la examinaron. Los 3 dejaron de ejercer. El último lo entendió antes de morir, pero tardó casi un siglo. Paré el vídeo. El último lo entendió antes de morir, pero tardó casi un siglo. En 2005, cuando Carlo dijo eso, yo tenía ya muchos años sin ejercer y todavía no había entendido. ¿O sí? No lo sabía aún. Pero el rosario seguía sobre la mesa, todavía envuelto, y la instrucción del padre Busquet seguía siendo la misma. No lo abras hasta que sepas por qué. Creo que ya sabía por qué, pero tenía miedo de que al abrirlo la respuesta fuera más de lo que podía manejar. Esa noche lo dejé sobre la mesa y me fui a dormir, o intenté dormir, o al menos cerré los ojos durante varias horas. Al día siguiente recibí la segunda carta. También llegó de Asís, matasellos del 28 de mayo de 2019, 12 días después de la primera. El mismo sobre blanco, el mismo tipo de letra manuscrita en el exterior. Pero esta vez, dentro, no había una hoja, había 3. Y al final de la tercera había un nombre,
El nombre era el de una mujer, Antonia Salzano, Antonia, la madre de Carlo. Había escrito en italiano con una caligrafía clara y regular, sin correcciones visibles. 3 páginas. Las traduje esa mañana con el diccionario italiano que compré en los años 90 y que usaba poco pero que nunca tiré. Antonia explicaba que su hijo, durante los últimos días en el hospital, había dictado una serie de nombres, no de personas que conocía, de personas que él sabía que llegarían a conocerlo a él, a su historia, mucho después de su muerte. Nombres sin apellido en su mayoría, pero 2 con apellido completo. El primero era el nombre de una mujer costarricense que Antonia identificaría en 2022, cuando el proceso del segundo milagro para la canonización de Carlo involucró a Valeria Valverde, superviviente de un trauma craneal grave en San José de Costa Rica, curada de manera que los médicos del caso describieron como inexplicable. El segundo era el mío, Etienne Moreau. Carlo, en octubre de 2006, en una cama del Hospital San Gerardo de Monza, con 15 años y leucemia fulminante, había dicho el nombre Etienne Moreau. Su madre lo había anotado. Después lo había guardado porque no sabía qué significaba. Y en 2019, cuando el proceso de beatificación estaba ya avanzado y se buscaban testimonios de personas que hubieran tenido alguna conexión con Carlo o con su historia, alguien del equipo del proceso había encontrado entre los escritos de Carlo una referencia a la exhumación de Nevers de 1925 y al médico principal. Habían cruzado el nombre, habían encontrado mi dirección, y Antonia me había escrito. Reí los nombres en la página. Etienne Moreau, mi nombre exacto, con la grafía correcta del acento en la primera sílaba. Me quedé quieto durante un tiempo largo. Después fui a la mesa donde estaba el rosario. Lo tomé con las manos y lo abrí. La tela de hábito que lo envolvía era negra, desgastada en los bordes, con un olor a almacén y a tiempo. La abrí despacio porque el tejido era frágil. El rosario apareció entero, 17 cuentas de madera oscura en el primer misterio, con la cruz pequeña de metal al final y el medallón central representando a la Virgen de Lourdes, reconocible por la postura y el contorno aunque el relieve estaba muy desgastado. Pero dentro de la tela, pegado al rosario, con un hilo fino que no había notado desde fuera, había algo más, un papel. Doblado muchas veces, muy pequeño, del mismo tipo de papel amarillento que había visto en el féretro de Nevers en 1925. No el mismo, pero del mismo tipo. Lo desdoble con cuidado. Era frágil. 4 dobleces, y al último aparecieron palabras escritas con tinta de pluma, en francés, con la misma letra pequeña y apretada que había visto en el papel del féretro 94 años atrás. 4 líneas, sin fecha, sin firma. Decían esto: Etienne Moreau, Lyon. Cuando lo abras sabrás que el otro ha llegado. El otro tiene 15 años y nació en mayo. Encontrarás su nombre en Asís. Lleva el rosario. Etienne Moreau, Lyon. Mi nombre, mi ciudad. Escritos en ese papel, en un rosario que el padre Busquet me puso en la mano en febrero de 1925. Un rosario que pertenecía a una hermana muerta en 1912. Un papel que por su estado de conservación era al menos tan antiguo como el rosario, y sin embargo mi nombre estaba ahí. Mi nombre no existía en ningún documento público antes de mi nacimiento, en 1891. 34 años después de que esa hermana muriera, más de un siglo antes de que yo abriera ese papel. El otro tiene 15 años y nació en mayo. Carlo nació el 3 de mayo de 1991. Murió a los 15 años. Encontrará su nombre en Asís. Y Asís era exactamente el matasellos de las 2 cartas que había recibido ese mes. Lleva el rosario. Me senté en la silla con el papel en la mano, el rosario sobre la mesa, el sobre de Antonia Salzano a un lado, el diario que había empezado en 1925 y que seguía llenando en el estante del fondo. No lloré, no recé,
Hice lo único que sabía hacer desde 31 años de medicina. Cogí el papel, lo puse sobre la mesa con cuidado, fui a por la lupa de escritorio, lo examiné bajo la luz. Papel fabricado a mano, fibra de lino, densidad compatible con producción francesa de mediados del siglo XIX. La tinta era de hierro galotánico, la que se usaba en Francia hasta principios del siglo XX. El texto estaba escrito con una pluma de punta fina, trazo uniforme, sin presión excesiva. Era auténtico, tan auténtico como el papel del féretro de Nevers, y mi nombre estaba ahí. Cerré la lupa, la puse sobre la mesa. Me quedé con las manos planas sobre el papel durante un momento, y después, por primera vez desde 1925, abrí también el cajón donde estaba el rosario de mi abuela. Los puse los dos juntos sobre la mesa, los miré, y dije en voz alta, solo, en la casa vacía. Ya entiendo. Si lo que acabas de escuchar te ha detenido el aliento, estoy contigo, porque a mí me detiene cada vez que lo recuerdo. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora, esa mezcla de asombro y algo que se parece a querer tener algo entre las manos mientras lo procesas. Si quieres tener a Carlos cerca cada día, rezarle, sostener algo concreto mientras le pides por los tuyos, ese rosario inspirado en su devoción está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo ahora mismo, y también en el enlace de la biografía del canal. Cuentas en forma de rosa, para rezar despacio, para regalar a una madre, a una hija, a alguien que lo necesita. Llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, quiero contarte lo que pasó cuando fui a Asís, porque es lo último que Carlo me dejó, y es lo que cierra todo. Fui a Asís en septiembre de 2019, no en avión. El tren desde Lyon me llevó hasta Florencia y desde Florencia tomé otro tren regional hasta Asís. 7 horas en total. Llevaba la carta de Antonia en el bolsillo interior del abrigo, el rosario envuelto en la tela de hábito en el bolso pequeño de cuero que nunca facturaba, el papel con mi nombre doblado entre las páginas del diario. La Basílica de Santa María de los Ángeles, donde estaba enterrado Carlo, era más grande de lo que había imaginado. Una basílica barroca de dimensiones enormes sobre la pequeña porciúncula donde San Francisco había muerto. El cuerpo de Carlo estaba en una capilla lateral, visible a través de un cristal, dentro de un relicario de cristal y plata, vestido con el uniforme escolar que había pedido que lo pusieran cuando muriera. El uniforme del colegio San Ambrogio de Milán. Me detuve en el umbral de la capilla durante un momento largo. Dentro había una mujer arrodillada, joven, quizás 35 años, con un rosario entre las manos. Rezaba en silencio. No levantó la vista cuando entré. Me acerqué al cristal. Carlo tenía el aspecto de alguien dormido, no de alguien que llevaba 13 años muerto. La piel tenía el mismo tono amarillo pálido que yo había visto en la cripta de Nevers, las manos cruzadas sobre el pecho, la cara serena, sin tensión, con esa quietud que solo he visto en 2 lugares en mi vida, en el cuerpo de Bernadette y aquí. Saqué el rosario del bolso, el de Nevers, el que Busquet me había dado. Lo puse contra el cristal durante un momento, no sé por qué. Fue un gesto espontáneo que no había planeado. La mujer arrodillada levantó la vista entonces. Me miró, sonrió levemente y dijo en italiano, en voz baja: «Usted es el médico». No era una pregunta. No la conocía. Nunca la había visto. Su rostro no se parecía a ningún rostro de ninguna foto que hubiera visto. Le pregunté cómo sabía eso. Me dijo que Carlos se lo había dicho. Se llamaba Silvia. No dio apellido. Trabajaba en la basílica como voluntaria los sábados. Había estado presente en la exhumación del cuerpo de Carlo en octubre de 2019, como parte del equipo de documentación fotográfica, 3 semanas después de mi visita. Pero lo que me dijo ese día en septiembre, antes de la exhumación, era esto. Carlo le había dicho en un sueño, no como experiencia mística que ella reclamara, sino simplemente como sueño, que un médico anciano vendría a visitarle en septiembre con un rosario viejo, y que cuando llegara, ella debía decirle estas palabras exactas: «Ya ha esperado suficiente».
puede volver. Volver. No a la medicina, a algo anterior a la medicina, a algo que estaba antes de que yo aprendiera a nombrar las cosas con temperatura y distancia y vocabulario forense. Silvia me dio un papel dobaldo que sacó del bolsillo. No lo había preparado para mí, me explicó. Lo tenía de la semana anterior, cuando lo había escrito en casa después del sueño porque quería recordarlo. Mi nombre no estaba en el papel, pero la descripción era exacta. Un médico mayor, con un rosario de cuentas de madera oscura, que llegaría un sábado de septiembre. Era sábado. El rosario era de cuentas de madera oscura. Tenía 93 años. Me senté en el banco de la capilla durante casi una hora. Silvia se fue sin hacer ruido, discreta, como si supiera que necesitaba ese silencio. El relicario de Carlo estaba a 2 metros de donde yo estaba sentado. Saqué el diario del bolso. Lo abrí en la primera página, la que había escrito el 20 de febrero de 1925, la noche después de la exhumación de Nevers, con la mano todavía no del todo firme. Lo leí completo. Me llevó media hora. 94 años de diario. Cuando llegué a la última entrada, la de esa mañana, escrita en el tren desde Florencia, me detuve. Y debajo de la última línea, con el mismo bolígrafo que llevaba en el bolsillo, escribí la primera frase que habría podido escribir en 1925 y que tardé 94 años en poder decir: era posible, todo era posible. Carlo Acutis fue beatificado el 10 de octubre de 2020 por el Papa Francisco en Asís. No pude estar presente por la pandemia, pero lo seguí en directo desde Lyon. El primer milagro reconocido para su beatificación fue la curación de Mateus, un niño brasileño de Campo Grande con una malformación pancreática grave, curado en 2013 tras una visita a la exposición de milagros eucarísticos de Carlo. La canonización llegó el 7 de septiembre de 2025. Papa León el XIV. Año del jubileo. Asís de nuevo. La Basílica de Santa María de los Ángeles llena hasta los jardines exteriores. No sé el número exacto de personas. Sé que yo estaba entre ellas. Llevaba el rosario de Nevers en el bolsillo izquierdo del abrigo, el de mi abuela en el derecho, los dos juntos, por primera vez en casi 100 años fuera del cajón. Cuando el Papa pronunció las palabras de la canonización, la gente que me rodeaba aplaudió y algunos lloraron y algunos rezaban en voz alta. Yo no hice nada de eso. Me quedé quieto con las manos en los bolsillos y noté el peso de los 2 rosarios, uno en cada mano, y pensé en el padre Busquet, que había muerto en 1968 sin haber llegado a conocer el nombre de Carlo Acutis, y pensé que a veces las historias tienen más de una generación de largo, y que no hay nada de malo en eso. Después de la canonización, en los días siguientes, fui convocado formalmente por un representante del proceso de canonización de la Santa Sede para dar testimonio de lo que había vivido. El testimonio duró 4 horas. Llevé el diario, llevé el papel del rosario con mi nombre, llevé el informe de 1925, que aún conservaba en la carpeta de cuero marrón, amarillada y quebradiza pero completa. El funcionario vaticano que me recibió era un jesuita de unos 40 años, con gafas de montura fina y un cuaderno de hojas anchas donde tomaba notas a mano mientras yo hablaba. Cuando terminé, me miró durante un momento y dijo: en 30 años de trabajo en causas de canonización, esto es la segunda vez que escucho algo que no puedo incluir en ninguna categoría que conozca. Le pregunté cuál había sido la primera vez. Me dijo que no podía decirme, que era confidencial. Sonreí. Le dije que lo entendía perfectamente, que había cosas que eran confidenciales no por secreto, sino por falta de palabras. Asintió y añadió: Carlo decía que los milagros no son excepciones a las reglas del universo. Son recordatorios de que las reglas son más grandes de lo que hemos medido hasta ahora. No sé si Carlo dijo eso exactamente, pero encajaba con todo. Sigo en Lyon. Tengo el jardín que compré en 1927. El diario sigue sobre la mesa, con la última entrada del día de la canonización.
Los dos rosarios están ahora fuera del cajón, colgados del crucifijo de hierro que alguien dejó en esta casa antes de que yo la comprara y que nunca quité porque nunca encontré una razón para quitarlo. No volví a ejercer la medicina. No lo lamento. Creo que lo que encontré en Nevers en 1925 requería que yo dejara de ser médico para poder seguir siendo honesto, y la honestidad era lo único que el vocabulario forense me había enseñado a valorar por encima de todo. Hay algo que aprendí en 94 años de espera que no lo aprendí en 31 de medicina, que los datos son la manera más honesta que tenemos de señalar hacia algo que los datos solos no pueden contener. El termómetro de Nevers no estaba equivocado. Marcaba 8 grados con 2 décimas. Ese dato era verdadero. Y al mismo tiempo, ese dato señalaba hacia algo que ningún termómetro del mundo podía medir. El cuerpo de Bernadette tenía 46 años en tierra. El papel dentro del rosario tenía mi nombre. Carlo Acutis tenía 15 años cuando dijo Etienne Moreau en voz alta en un hospital de Monza. Esos datos son verdaderos y señalan hacia algo que está fuera del alcance de cualquier escala de medición que yo haya manejado nunca. Lo que toqué en Nevers no era posible. Lo que el papel decía no era posible. Lo que Carlos sabía no era posible. Y sin embargo, era real. Todo era real. Y me llevó 94 años entender que lo posible y lo real no son la misma cosa, que la realidad es más grande que lo posible, que siempre lo ha sido. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo no sé nada de autopistas al cielo, pero sé lo que toqué en esa cripta, y sé lo que estaba escrito en ese papel, y sé que hay cosas que ocurren en el mundo que tienen más dimensiones de las que podemos ver desde el lugar donde normalmente nos ponemos. Hay que ponerse en un lugar diferente para verlas. A veces ese lugar diferente es una cripta en Nevers a las 2 de la mañana. A veces es una capilla en Asís un sábado de septiembre. A veces es simplemente el momento en que abres un cajón que habías mantenido cerrado durante casi un siglo y miras lo que hay dentro. Siempre vale la pena mirar. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida entera, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. En Huellas del Cielo seguimos recogiendo las señales que Carlo dejó por el mundo, y cada historia que contamos aquí es un trozo de esa realidad más grande. Si quieres llevarte algo de lo que has escuchado hoy, algo que puedas tener entre las manos cuando reces, el rosario inspirado en la devoción de Carlo está en el primer enlace de la descripción, justo debajo del vídeo, y lo verás también en el banner del canal. Para rezarlo solo, en familia, o para regalarlo a alguien que lo necesite más que tú. Y si quieres encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde descansa Carlo, hazte miembro del canal en el segundo enlace de la descripción. Es la forma más directa de sostener su memoria y de caminar en esto junto a todos los que ya están aquí. Reza, comparte, mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.